Entonces, desde el marco referencial tomamos varios autores que ya he enunciado en la introducción, entre ellos Schulman, desde el 83, quien plantea la importancia del conocimiento didáctico del contenido, asimismo Garrett, que hace un ejercicio en el año 2006 de transformar la enseñanza tradicional en áreas tan difíciles como química y física a partir de la mediación didáctica, para concluir que definitivamente el maestro transforma su enseñanza cuando logra apropiarse de la didáctica de la misma. Abe en 2008 ya menciona un conocimiento profesional de los profesores que se considera como una característica fundamental. Esto quiere decir que la enseñanza debe impactar la formación docente desde el inicio, desde que están en estudios de la pedagogía, es decir, cuando están en formación universitaria, y que a medida que va avanzando el tiempo en relación con la práctica pedagógica y la experiencia, debe seguir esa transformación, debe seguir ese ejercicio de cualificación. Aquí entonces retomamos a Danielson desde los dominios que mencionamos de la práctica pedagógica, es decir, la preparación y planeación de clase, los ambientes para el aprendizaje, la práctica pedagógica y los dominios profesionales. Esos dominios permiten que los maestros puedan asumir que tanto el dominio 4 como el dominio 1, es decir, las responsabilidades profesionales y la preparación y la planeación de las clases, son los dominios que están fuera del aula, mientras que el ambiente de aprendizaje y la práctica pedagógica son netamente desarrollo del aula, y ahí es donde interviene ese desarrollo de la didáctica, esa preparación de la clase para que los estudiantes puedan tener un ejercicio consecuente y sobre todo un ejercicio metacognitivo del aprendizaje. Tomamos a Chon, la praxis docente y la complejidad. Él siempre hablaba de la incertidumbre de la enseñanza, de cómo la relación entre seres permite que se revisen los valores y que hay unas singularidades y unas tensiones en el asunto de la enseñanza. Y entonces él plantea que hay una revisión permanente de la acción y que hay que reflexionar sobre mi acción. Si yo tengo un diseño de clase, debo reflexionar permanentemente en él. ¿Qué debo hacer para mejorarlo? Y de ahí tomamos entonces a Russell, que habla de la práctica que se da en formación de profesores, tiende a ser estable. O sea, la formación que reciben en la universidad, los profesores tienden a que ese ejercicio que logran en la universidad lo mantienen en el tiempo. Y ahí es cuando hay que hacer una variedad, una variación del ejercicio, y nosotros desde el programa Todos Aprender tratamos de lograr que se dé esa variación respecto al conocimiento didáctico del contenido y sobre todo a la formación in situ, la formación en cascada, el acompañamiento, el diálogo de reflexión permanente con el docente. Ya cuando nos acercamos al marco conceptual, el marco conceptual, tenemos 4 elementos fundamentales que desarrollamos para la investigación. Pedagogía, entonces tomamos todas las implicaciones de la educación para la liberación, que es planteada por Paulo Freire y que lo que busca es evitar que la escuela siga siendo una réplica de ese dominio hegemónico que se establece desde la singularidad, y que logre la escuela abrirse paso a unas críticas del sistema, a que los estudiantes sean autónomos, a que los estudiantes entiendan que la escuela va a permitir que realmente cambien no solo su constructo mental, sino su papel como futuros ciudadanos del mundo. Y tomamos otro elemento importante del marco conceptual, que es la didáctica, desde Chevalat, desde la transposición que se plantea como una modificación que sufre el contenido que voy a enseñar, el cómo lo voy a enseñar, y esa modificación pues permite que ese saber enseñado se transforme y que sea de acuerdo a las necesidades del estudiante. Por eso es tan importante que los maestros reconozcan a sus estudiantes, sepan cuáles son sus intereses, los conozcan, y todo lo que planeen del diseño de clase se involucre en el contexto inmediato del estudiante. De esta forma tomamos políticas curriculares. En Colombia tenemos referentes nacionales, los lineamientos curriculares, que son la parte epistemológica de la enseñanza de cada una de las áreas. En el caso del lenguaje, los referentes curriculares, los lineamientos tienen varios teóricos, entre ellos los aportes que se ha hecho desde Ortega y Gasset, desde Alfonso Reyes, desde Vygotsky, obviamente, que define toda la interacción del lenguaje y lo social. Y también tenemos los estándares básicos de competencia como una interpretación de los lineamientos que permite que el maestro sepa qué quiere lograr en el aula de clase a partir de unos indicadores que me van a mostrar a mí los avances de mis estudiantes. Tenemos unos derechos básicos de aprendizaje que son enunciados hace unos 3 años, en el 2016, y que permiten que el maestro comprenda que hay unos derechos mínimos, es decir, unos
elementos que desarrollan competencias mínimas en cada una de las áreas de aprendizaje. Y finalmente el marco profesoral, que es la cualificación docente de Charlotte Danielson y que tiene unos elementos precisos para la enseñanza y que deben ser reflexionados de manera permanente por el maestro. De ahí entonces vamos al método, el método que utilizamos para esta reflexión de la práctica pedagógica y lograr vincular esa reflexión al conocimiento disciplinar de los profesores. Se toma desde la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, 2006, se estructuró el diseño de investigación en 4 fases. La primera fase es el acompañamiento de aula. Como docente tutora debo hacer la formación in situ de acompañamiento, planeación y preparación de clase. La retroalimentación, que es un diálogo que se da de manera no, digamos, formal, es un diálogo que permite que el maestro se acerque y reflexione sobre su quehacer. Después viene el análisis de la información y se elabora el informe final. Estas etapas se estructuraron de manera cíclica. A veces, desde la misma retroalimentación se pudo dar una preparación de clase, o simplemente de ese acompañamiento de aula se puede pensar que el maestro ha reflexionado lo suficiente para mejorar su conocimiento disciplinario. En cuanto a los resultados, entonces tenemos el siguiente análisis de estudio, que es de carácter relacional, entonces exponiendo 2 modelos conceptuales. En la codificación axial que nos plantea la teoría fundamentada, tenemos 2 elementos fundamentales. El primero, el conocimiento didáctico del contenido, y lo podemos enunciar como la ausencia de conocimiento disciplinar de los maestros. El segundo, la formación in situ. ¿Y cuál es la relación que existe entre esos 2 fenómenos? Ese fenómeno central es que la reflexión pedagógica va a permitir que ese acompañamiento in situ llegue a mejorar el conocimiento didáctico del contenido. Entonces, las condiciones causales que se establecen es que el perfil del docente a veces afecta de manera significativa la planeación de las clases. Al inicio hice la mención que en Colombia hay profesores que tienen hasta 5 áreas del conocimiento a su cargo y por tanto pues deben responder. Entonces eso afecta en buena medida esa distribución académica, la posibilidad de que el maestro sea más consciente de cómo debe enseñar y cuál es la forma para hacerlo. Eso quiere decir que el maestro a veces se remite a llevar un libro de texto como la guía que le permite acercarse a la enseñanza, y pues esto es pensamos que es erróneo porque el libro no puede ser la meta, sino que es un instrumento para lograr algunos procesos de aula. El otro elemento importante es que los elementos que intervienen corresponden a 2 tipos, o sea, la falta de conocimiento y la ausencia de contenido. El primero de ellos se interpreta como la ausencia de conceptos, teorías y procedimientos fundamentales de la disciplina que se orienta, es decir, reconocer las redes conceptuales que permiten explicar, organizar y conectar los conceptos. Si el maestro no conoce esas redes fundamentales, pues se le va a hacer muy difícil que propicie a los niños unos aprendizajes significativos. Y al segundo corresponde la ausencia de las conexiones entre los conocimientos de la materia y los conocimientos didácticos del profesor. Esto quiere decir que la interacción entre el contenido y cómo debe ser enseñado, que es la didáctica o la transposición didáctica, pues a veces no se logra. Y vuelvo y reitero, se retoma el libro de texto como el fundamento para la enseñanza. Como conclusión tenemos que el fenómeno central de esta reflexión de los profesores permite que ese acompañamiento in situ favorezca, solucione primero la ausencia de contenido disciplinar y el conocimiento pedagógico de los maestros. Ahora bien, esa reflexión es un constructo individual, no se alcanza únicamente con la formación in situ. Hemos evidenciado en 5 años de programa que algunos maestros logran esa reflexión después de 2 o 3 años, algunos lo logran antes y otros hasta el momento no han podido mejorar la práctica. Es decir, cuando vamos al acompañamiento se nota la planeación de las clases, la preparación, pero cuando no estamos en acompañamiento el maestro vuelve a lo que sabe hacer y es de manera tradicional. Finalmente puedo determinar que la única forma de comprender la reflexión crítica de los profesores es que estos consideren el contexto sociohistórico, que se trabaje en función de los significados, que se aborde la intervención y el desarrollo, que se aborde toda la literatura que se ha abordado desde diferentes posturas para que el maestro pueda comprender la importancia que tiene su práctica pedagógica, y que el acompañamiento in situ de mentoría que propone el programa Todos Aprender permite establecer diálogos permanentes en torno a la práctica y el mejoramiento de la misma, sobre todo que los maestros se cualifiquen y sobre todo logren aprendizajes significativos en los estudiantes. Entonces, para finalizar, sí es fundamental entender que esa reflexión es casi que de manera individual, es casi como lograr que cada maestro se concientice, haga una metaconclusión. No únicamente desde la formación se logra, también está en la
el grado de emoción que el maestro sienta por el diseño de sus clases, cómo se involucra con ese proceso, es cómo él asume su rol de maestro, si como una persona que transforma su contexto o simplemente una persona que transmite contenidos. Y ahí es cuando tenemos una verdadera dificultad, porque algunos siguen asumiendo un papel transmisionista en la educación, que es lo que nosotros tratamos de evitar, a partir del diseño de las clases, a partir de la didáctica y finalmente la reflexión pedagógica, que es la que nos debe a nosotros llevar a ser mejores cada día, no solo por la práctica, sino por los estudiantes. Muchísimas gracias, reitero nuevamente el agradecimiento a la universidad por darnos estos espacios donde reflexionamos y podemos investigar un poco más desde los constructos de la pedagogía. Muchísimas gracias. Finalmente, las referencias bibliográficas que se tomaron para este ejercicio, entonces aparecen autores importantes como Sampieri, Garris, Mosquera, Schulman, Strauss y Corbin y Bonilla. Muchas gracias.